Capítulo se llama La ciencia, el pensar y percepción. La ciencia impregna la realidad percibida de los conceptos captados y elaborados por nuestro pensar. Enriquece y profundiza lo pasivamente asimilado, con lo que la actividad propia de nuestro espíritu ha sacado de la sombra de mera contingencia a la luz de la realidad. Esto presupone que la percepción ha menester del complemento de parte del espíritu, esto es, que ella no es nada finiquito, último o concluido. Muy bien. Más o menos Steiner quiere decirnos que lo que se percibe nunca va a ser algo completo, sino que con el pensar se va aprendiendo y entendiendo más eso que se percibe, porque uno lo que percibe no está completo. Bueno, sigamos. El error básico de la ciencia moderna es que considera la percepción sensoria como algo concluido y terminado, por cuya razón se circunscribe a la misión de fotografiar simplemente ese ser acabado en sí. Aunque a este respecto solo el positivismo es consecuente, ya que radicalmente rechaza toda trascendencia de la percepción, podemos observar, en casi todas las ciencias, la tendencia a aceptar este punto de vista. En rigor, solo podría satisfacer aquel postulado una ciencia que se limitase a la simple enumeración y descripción de las cosas que existen una al lado de la otra en el espacio, y de los incidentes que se suceden en el tiempo. La historia natural, a la usanza antigua, es la que relativamente mejor cumple con ese requerimiento. La historia natural moderna, si bien preconiza lo mismo, establece una teoría completa de la experiencia. La viola luego al dar el primer paso en la ciencia real. Muy bien. Aquí Steiner dice más o menos que la ciencia peca por pensar de lo que trata ella de estudiar o de investigar como, como objeto del mundo material o como la percepción, como si fuera lo único que puede existir allí, ¿no? Pero Steiner dice que la ciencia realmente va más allá de eso, ¿no? A pesar de que piensen que digan lo contrario, que no se puede salir de los límites de la observación o de la percepción, ¿no? Porque realmente, dice Steiner, que en la historia, digamos, antigua, natural, de la ciencia natural antigua, sí se cumplía eso, que se describía los pormenores de los experimentos, de la experiencia, ¿no? De la percepción. En la moderna no, en la moderna hay mucha teoría y que está fuera de lo que se percibe. Tanto se nota mucho, hay mucha evidencia de esto en la física, ¿no? Casi todas las teorías de la física no se perciben, sino que son consecuencia de pensamientos y, digamos, una suma de otros conocimientos para poder llegar a ciertas descripciones de esas teorías. Porque por la percepción inmediata no se podría tener todo el contenido actual de la física, ¿no? Entonces la física es una demostración de que la ciencia va más allá de lo que ella dice exigir, que solamente con lo que percibe es, ¿no? Sino que va más allá y no se da cuenta de eso. Bueno, sigamos. Para mantenernos dentro de la experiencia pura, tendríamos que desposeernos de todo pensar. Por otra parte, rebajan el pensamiento quienes le desconocen la posibilidad de percibir dentro de sí entidades inaccesibles a los sentidos. En la realidad debe existir, al lado de las cualidades sensibles, otro factor asible por el pensar, como el órgano destinado a observar algo superior a lo que los sentidos ofrecen. El pensar capta un aspecto de la realidad del cual un ser puramente sensorio nunca llegaría a saber nada. Su función no es rumiar lo que transmiten los sentidos, sino penetrar
lo que a estos les es velado. La percepción sensoria solo suministra un lado de la realidad, el otro se capta mediante el pensar. Ahora bien, existe la circunstancia de que en el primer momento el pensar se nos presenta como algo completamente ajeno a la percepción. Esta se adelanta hacia nosotros desde fuera, aquel se abre paso desde nuestro interior. El contenido de ese pensar se nos aparece como un organismo congruente consigo mismo. Todo en él se halla en la más rigurosa ensambladura. Los diferentes miembros del sistema mental se condicionan mutuamente. Cada concepto particular tiene su última raíz en la universalidad de nuestro edificio mental. Muy bien. No sé si ahí tengan algún comentario, inquietud, pregunta, o continúo con la lectura, o quieren que relea. Sí, yo creo que vale la pena volver a leer ese párrafo. Vale, muy bien. Interesante, sí, muy interesante. Perfecto. Entonces vamos a releerlo. Para mantenernos dentro de la experiencia pura, tendríamos que desposeernos de todo pensar. Por otra parte, rebajan el pensamiento quienes le desconocen la posibilidad de percibir dentro de sí entidades inaccesibles a los sentidos. En la realidad debe existir, al lado de las cualidades sensibles, otro factor asible por el pensar, como órgano humano destinado a observar algo superior a lo que los sentidos ofrecen. El pensar capta un aspecto de la realidad del cual un ser puramente sensorio nunca llegaría a saber nada. Su función no es rumiar lo que transmiten los sentidos, sino penetrar lo que a estos les es velado. La percepción sensoria solo suministra un lado de la realidad, el otro se capta mediante el pensar. Ahora bien, existe la circunstancia de que en el primer momento el pensar se nos presenta como algo completamente ajeno a la percepción. Este se adelanta hacia nosotros desde afuera, aquel se abre paso desde nuestro interior. El contenido de ese pensar se nos aparece como un organismo congruente consigo mismo. Todo en él se halla en la más rigurosa ensambladura. Los diferentes miembros del sistema mental se condicionan mutuamente. Cada concepto particular tiene su última raíz en la universalidad de nuestro edificio mental. Muy bien, no sé si tengan algún comentario. Muy importante esto que dice Steiner, ¿no? Estaba pensando, Santiago, que si en el fondo lo que está escrito, pues creo yo que en muchos aspectos es lo que la ciencia hace. O sea, particularmente en ciencias como la cosmología, la física teórica. O sea, hay una gran cantidad de cosas que los científicos dicen que existen, pero nadie las ha visto, nadie las ha detectado, se predicen. O sea, creo yo que hay un poco de eso, ¿no? Porque en el fondo la mayor parte de las cosas están fuera del alcance de nuestros sentidos y muchas fuera del alcance de los instrumentos que tenemos para registrar esas cosas. Sí, así es, Vladimir. Realmente así se nota mucho en muchas ramas de la ciencia, sobre todo en las que uno ve que hay muchas teorías, ¿no? O la física, por ejemplo, ¿no? La Eh, física cuántica, ¿no? Exacto, es mucho de lo que se dice ahí no es perceptible. Son muchas teorías sacadas por razonamiento humano. Algunos son correctos y otros incorrectos, ¿no? Pero al fin y al cabo entra en el ámbito de la ciencia, ¿no? Steiner lo que decía es que nuestro cerebro está, digamos, condicionado para descubrir esas verdades detrás de la percepción. Dice que un organismo solamente sensorio, o sea, sin pensamiento, vería solamente incompleto los fenómenos, ¿no? Mientras que un organismo pensante como nosotros podremos descubrir eso que está velado a los sentidos. Descubrir, hablando con palabras, digamos, de ciencia, ¿no? Podemos descubrir las leyes que rigen esas cosas, que nuestros sentidos no podrían saber o percibirlos, ¿no? Entonces la ciencia debería, digamos, ser congruente en eso que dice Steiner.
Porque Steiner decía que para la ciencia, uno de los, no sé si decir dogmas, pero digamos parámetros, es que solamente debe opinarse o investigarse solo lo que se percibe, ¿no? Eso es lo que más o menos la ciencia moderna actual dice. Pero Steiner dice que eso no lo cumplen. Peca la ciencia por eso, la ciencia moderna por eso. Porque casi todo está construido por pensamientos, por construcciones más allá de lo sensorio, ¿no? O sea que la ciencia debería darse cuenta de que necesita esos pensamientos para seguir avanzando. Si no, la percepción sería muy incompleta. Y debería aceptar, a pesar de que lo hagan, de que la ciencia va más allá de limitarse a la observación. Hay que pensar y descubrir las leyes o las verdades, ¿no? Eso es más o menos lo que dice Steiner. Hola, buenas noches, Santi. Pero entonces, ¿el órgano del que habla ahí sí es el cerebro? Estaba imaginándome como algo más espiritual, no sé. Buena pregunta. No, digamos, uno dice que la parte física del órgano físico es el cerebro, sí. El cerebro es el que hace posible que el alma pueda desarrollar el pensamiento en este mundo material, ¿no? Sin nuestro cerebro no habría forma de pensar en un mundo material, en nuestro cuerpo físico, ¿no? Encarnados. Hay que aclararlo, ¿no? Ah, listo, gracias. Ujú. Es más o menos, Kate, como esto. Para que una persona vea, tiene que tener los ojos bien desarrollados o tener los órganos de la vista bien formados, ¿no? Si no, sería ciego y no podría ver. Entonces, lo mismo. Para poder pensar, necesitamos el cerebro. Se necesita tener desarrollado el cerebro bien desarrollado, ¿no? Ahora, eso no significa que sea la única forma, ¿no? Porque nosotros, cuando estamos en el lecho, en la cama, durmiendo, soñando, vemos imágenes coloridas, con movimiento, pero no lo hacemos con nuestra vista, ¿sí? Y lo mismo, cuando nos morimos, y nuestro cuerpo físico quede cadáver y el cerebro esté descompuesto, nuestra alma podrá percibir los pensamientos. Ahí ya es posible porque ya no está encarnada, ya no tiene esa prisión del mundo material. Pero mientras que esté encarnada, obligatoriamente necesita tener el cerebro bien desarrollado para poder pensar, así como los órganos de la vista o los ojos para poder ver, mientras que esté encarnado, ¿no? Esa es como la idea, Kate. Gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos? Continuemos, creo. Vale, muy bien. A primera vista podría parecer como si la coherencia del pensar consigo mismo, su autosuficiencia, hiciera imposible cualquier tránsito hacia la percepción. Si la índole de los predicados esenciales del pensamiento fuera tal que no pudiera satisfacerlas más que de una sola manera, entonces el pensar estaría realmente encerrado en sí y no podríamos salir de él. Mm, Mas no es este el caso. Es característico de estos determinantes el que sea posible responder a ellos de varias maneras, con la salvedad de que el elemento que causa esta variedad no debe buscarse dentro del pensamiento. Si consideramos, por ejemplo, el teorema "la Tierra atrae todos los cuerpos", notamos inmediatamente que el pensamiento deja abierta la posibilidad de que se objetive este teorema de la manera más variada. Pero estas variaciones ya no son accesibles al pensamiento. Entra en juego otro elemento distinto,
la percepción sensoria que registra la particularización de los teoremas, para lo cual el propio pensamiento no ha suministrado sino el marco. Es con esta que tropezamos si recurrimos únicamente a la experiencia. Lo que objetivamente es una derivación, psicológicamente se nos presenta como primario. En toda disquisición científica sobre la realidad subyace el siguiente proceso: enfrentarse con la percepción concreta que se halla ante nosotros como enigma. Surge en nuestro ánimo el afán de explorar el qué de esa percepción, en su esencia íntima, que ella misma no enuncia. Y este afán es precisamente la emergencia de un concepto que hacemos surgir de la sombra de nuestra conciencia. Luego establecida la sincronización de la percepción sensible con el proceso mental, retenemos el concepto. La percepción, anteriormente nula, empieza de repente a hablarnos en un lenguaje inteligible. Y nos damos cuenta de que la idea que hemos concebido es aquella esencia íntima de la percepción que habíamos buscado. Y aquí un juicio diferente de aquella otra forma de juicio que asocia dos conceptos sin tener en cuenta la percepción. Al decir, por ejemplo, la libertad es la autodeterminación de un ser, habré formulado un juicio cuyos elementos son conceptos no dados por la percepción. En juicios de este tipo se tasa la homogeneidad interna de nuestro pensar, a que hemos hecho referencia en el capítulo anterior. En cambio, un juicio aquí en consideración tiene por sujeto una percepción y por predicado un concepto. El animal particular que tengo delante de mí es un perro. Mediante un juicio de este segundo tipo, se le asigna a una percepción determinado lugar dentro de mi sistema de pensamientos. Llamemos juicio perceptivo a este tipo de juicios. Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. ¿Está claro? ¿Está enredado? Repito. Es bastante interesante, pero tiene bastantes ideas estos párrafos que leí. Lo último que dice Steiner, que de pronto es lo que va a conectar más adelante, hay dos formas o dos tipos de juicios, ¿no? En el primer juicio habla primero, en este caso, la libertad es la autodeterminación de un ser, ¿no? Este pensamiento o esta oración, este juicio, si uno lo analiza, no está condicionado a algo que se percibe, ¿no? Simplemente es algo muy teórico y muy conceptual. Porque la libertad no es algo que se percibe por ningún sentido, ¿no? Ahora veamos el segundo ejemplo. El animal particular que tengo delante de mí es un perro. Este pensamiento o este juicio, en este caso, deriva de una percepción, de que la vista, digamos. Lo que está viendo un animal y es un perro. Entonces, Steiner llama a este tipo de pensamientos juicio perceptivo. O sea, es un pensamiento que está ligado a algo que se percibió, o algo que se percibe, ¿no? Ya sea por la vista, por el audio, por cualquiera de nuestros sentidos. Bueno, no sé si estaba más claro ahí, o tienen alguna pregunta, o continuamos. ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? El nombre. Ah, aquí está. Juicio perceptivo. Ah, juicio perceptivo, sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿O continuamos?
Bueno, muy bien, voy a continuar. Mediante el juicio perceptivo, se conoce que determinado objeto coincide esencialmente con determinado concepto. Entonces, en el caso de la oración anterior, el animal particular que tengo delante de mí es un perro. El objeto, podríamos decir que es el animal que está observando, y el concepto es que le adjudica a ese animal el nombre de perro. Entonces ahí se ve cómo coincide el concepto con lo que se percibe. De modo que para que podamos comprender lo que percibimos, la percepción ha de estar prefigurada dentro de nosotros como concepto determinado. Pasaríamos por alto, sin comprenderlo, cualquier objeto que se sustrajera a esa afirmación. Posiblemente la mejor prueba de nuestra aserción es el hecho de que las personas dotadas de una rica vida espiritual penetran mucho más profundamente que las demás en el mundo de experiencia. Mucho de lo que se desliza inadvertido ante estas impresiona profundamente a aquellas. Entre paréntesis, si el ojo no fuese de índole solar, ¿cómo podría divisar el sol? Dice Goethe. Pero se nos preguntará, ¿no encontramos en la vida infinidad de cosas de las que no nos hemos formado ni tan solo la sombra de un concepto? ¿Y no formamos esos conceptos en el acto mismo de percibir cualquiera de estas cosas? ¿Cierto que sí? Pero, ¿acaso la suma de todos los conceptos posibles y la suma de los que ya me he formado hasta la fecha son idénticas? ¿Mi sistema conceptual no es susceptible de desarrollo? ¿No puedo, en presencia de una realidad incomprensible para mí, poner a acción mi pensamiento para que en el acto mismo de la percepción desarrolle el concepto que necesito como complemento del objeto? Solo requiero la facultad de hacer surgir un concepto desde el fondo del mundo mental. No es cuestión de si en el curso de la vida ya tuve conciencia de determinado pensamiento, sino de si éste puede derivarse del mundo de los pensamientos a mi alcance. Para su contenido no es esencial dónde y cuánto lo capte, puesto que todas sus determinaciones las extraigo del mundo mental. Nada que proceda del objeto sensible se inmiscuye en el contenido. Solo reconozco en ese objeto el pensamiento que generé en mi interior. Aunque es cierto que el objeto particular me da motivo para extraer un determinado momento, ese contenido mental específico de entre la unidad de todos los pensamientos posibles, en manera alguna me facilita los elementos que lo integran. Yo mismo tengo que sacarlos de mi interior. Muy bien. ¿Se entendió todo este párrafo? Lo que quiere decir Steiner. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, comentario? Lo vuelvo a leer. ¿Quieren que lo explique yo? Lo que ustedes digan. Ay, ¿será que tú puedes explicar un poquito? Claro, claro. Gracias. Claro, no hay problema. Steiner dice más o menos en todo este párrafo que, digamos, cuando uno percibe, digamos, con la vista objetos, uno inmediatamente uno lo lleva a un pensamiento tipo concepto, ¿no? Digamos, ve un animal con forma de perro, es un perro, ¿no? Entonces, ahí asocia la percepción con el concepto de perro. O digamos que uno ve, por decir algo, el cielo y uno dice, bueno, el cielo es azul. Entonces uno asocia lo que uno ve con el color azul, ¿no? Con el concepto azul. Entonces, en primera instancia, pareciera que estos conceptos se fueron, digamos, dando sin conexión alguna, ¿no? Pero dice Steiner que de todas maneras, a medida que uno vaya, digamos, teniendo más conceptos, estos se van organizando, digamos así. O sea, todo el contenido que yo puedo tener de ese objeto o de eso que percibo,
me va a ir, digamos, conectando con otros a medida que yo tenga más conceptos. Pero estos conceptos, ¿quién los relaciona? ¿Cómo se relacionan? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, de todas maneras, sí, digamos, los saco desde mi interior, pero se tienen que relacionar. Entonces eso es como lo que Steiner está planteando ahí. Es como una cascada, digamos, de conceptos que están unidos de manera armoniosa. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Eso es como Steiner lo que quiere profundizar, ¿no? De que los conceptos se entrelazan, los pensamientos están entrelazados de una manera armoniosa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que más o menos Steiner va a tratar de decir, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta o continuamos? Continuemos, ¿no? Vale, muy bien. Solo cuando dejamos que obre nuestro pensar, la realidad recibe sus atribuciones legítimas. La realidad muda hasta entonces empieza a hablar un lenguaje inteligible. Nuestro pensar es el intérprete que nos lleva a comprender los gestos de la experiencia. La costumbre de considerar el mundo de los conceptos como vacío y sin contenido y de contraponerle la percepción como substancial y plenamente determinada, se halla tan corriente que será difícil reivindicar el verdadero estado de cosas. La gente no reconoce en absoluto que la mera percepción es lo más vacío que se puede imaginar y que todo su contenido lo recibe del pensamiento. En realidad, el único rasgo positivo del objeto percibido es que perpetúa, en determinada figura, el pensamiento siempre influencia, sin que tengamos necesidad de participar activamente en esta conservación. El hecho de que la persona dotada de rica vida interior vea miles de cosas inadvertidas para el pobre de espíritu, patentiza con meridiana claridad que el contenido de la realidad no es más que imagen refleja del contenido de nuestra mente, y que desde fuera recibimos solamente el molde vacío. Naturalmente, que necesitamos tener la energía de reconocer que somos los productores de ese contenido, pues de lo contrario veríamos para siempre solo la imagen refleja y nunca nuestro espíritu que da origen a ella. Análogamente, quien use un espejo físico tendrá que reconocer su propia personalidad para identificarla en la imagen reflejada. Toda percepción sensoria en cuanto a su esencia se resuelve al final como contenido ideico y sólo entonces se nos aparece transparente y comprensible. La ciencia muchas veces no se ha asomado ni a un presentimiento de esa verdad, creyendo que las especificaciones mentales son atributos de los objetos, al igual que el color, el olor, etc. Así se cree, por ejemplo, que una de las propiedades que todos los cuerpos tienen en común es la característica de conservar el estado de movimiento o reposo en que se encuentran, hasta que una influencia exterior lo modifique. En esta forma, figura la ley de inercia en las ciencias naturales. En realidad, los hechos son diferentes. En mi sistema de conceptos existe la idea cuerpo con muchas modificaciones. Una de ellas es la de que el cuerpo espontáneamente puede entrar en reposo o en movimiento. Otra es el concepto de un cuerpo que cambia su estado únicamente bajo una influencia exterior. Estos últimos cuerpos los llamamos inorgánicos. Si entonces tropiezo con un determinado cuerpo en cuya percepción reconozco reflejada dicha determinación conceptual, lo llamo inorgánico y asocio con él todas las características que se derivan del concepto del cuerpo inorgánico. No había señal, yo no tenía señal allá. ¿Quién sabe? Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta al respecto. No, está señal. Ah, sí, no, tienes que hacer lo mismo que ese día, Sí, me toca. porque no, son toda la tarde no. Se desconfigura. No, yo creo que ya está bien.
Vale, muy bien. Entonces continuamos. ¿Para todo está claro? Antes de continuar. El Ernesto la sacó barata. Saliendo del parqueadero. Vladimir tiene el Tiene el Ay, micrófono pues, prendido. activado. Sí. Gracias a Dios sí la recogieron los muchachos del parqueadero. No nos escucha. Bueno, no importa. Aquí dice Steiner lo siguiente. La ciencia actual o la ciencia moderna piensa, de manera errada según Steiner, que todo el contenido o todas las leyes que la ciencia ha descubierto de la percepción sensoria de los objetos está dentro de la misma percepción. Llegaron Así las como galletitas. los colores, digamos, uno ve en un objeto, tiene los colores, los olores. Esas son cualidades Es del la que objeto, ¿sí? de la Y que cualquier persona mismas las podría sacar igualitas. galletitas que se quieren. Mientras que las leyes, De las, avena y de digamos, las teorías, no, esas no están, digamos, perceptibles o inmediatamente perceptibles para la percepción. El ser humano lo tiene que descubrir por pensamientos. Y por eso Steiner dice que hay una diferencia entre una persona rica espiritualmente de vida interior versus otra persona que es pobre de vida interior, ¿no? El que tiene más, digamos, conocimiento de algo va a tener más disfrute o va a haber más cosas de algo, mientras que otra persona con menos conocimiento interior va a haber menos cosas. Entonces, por decir algo, a ver, se me ocurre, para nosotros que creemos, que somos católicos y creemos en la Virgen María, si vemos una imagen de la Virgen María, sacamos muchas cosas de allí y diversidades de ideas y pensamientos positivos. Mientras que un ateo o un no creyente no podrá sacar todas las verdades de eso que está percibiendo. Entonces, Steiner dice que los objetos o lo que se percibe no muestra toda la verdad. Hay que irla descubriendo poco a poco. Muy bien. No sé si queda más claro ahí o continuamos. ¿Tener una pregunta? y ahora se conducía a. no, apenas ahorita hablé. Ah, ya. ¿Un comentario, pregunta? Es decir, como que entre más uno conozca de un tema, más cosas le va sacando, más verdades, ¿no? Entre menos, uno como que pasa más desapercibido. Algo así entendí yo, no sé. Sí, Kate, esa es la idea. Y Steiner lo usa para demostrar dos cosas, lo que tú dices, y lo otro es que ese contenido mental es diferente de cada persona, ¿no? Porque no depende del objeto, sino del contenido mental de cada persona. Porque si todo fuera del objeto, todos tendríamos las mismas ideas o pensamientos al ver determinado objeto, ¿no? Entonces ahí Steiner demuestra que lo que uno percibe no es lo completo, sino que es limitado. Y el pensamiento enriquece ese contenido. Y ese contenido no está dentro del objeto, sino que el ser humano lo tiene que descubrir. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? O continuamos. Bueno, voy a continuar un poquito más. Todas las ciencias debieran tener la convicción de que su contenido es solamente contenido mental y que su relación con la percepción se circunscribe a que ven en el objeto de percepción una forma particular del concepto. Bueno, yo creo que podemos dejar allí y el siguiente capítulo lo podemos dejar para el próximo martes. ¿Les parece bien?
¿Listo? Ok, Listo, Sí, Santi, dale. perfecto, muy bien. Gracias, Santiago. Bueno, a ustedes, muy bien. No se olviden de muchas gracias. releerlo. Bueno, a ustedes. Vale. Gracias. Chao, Feliz noche. chao. Feliz noche para todos. Que estén Gracias. bien. Gracias. Chao, chao.